En el marco de las relaciones internacionales, de la economía y del derecho, se reconoce al regionalismo como un objeto de estudio. Este objeto de estudio sí nace como a partir de, pues así decirlo, como de una base geográfica, pero no es lo único que debemos tener en cuenta para dar a conocer esto, sino que también el regionalismo es más que nada países que se relacionan tanto, que crean una conexión y que ahora tienen un sentido de pertenencia como uno con el otro. También, por ejemplo, para el OMC, un regionalismo es ahora sí que cualquier acuerdo que, pues, dentro de los países que son miembros, que lleven más de dos y menos del total que son, pues, parte de la OMC. Esta definición involucra diferentes tipos de acuerdos y puede ser entre países de una misma región o entre naciones de diferentes regiones. En una perspectiva proteccionista, el regionalismo se entiende como una oportunidad del sur subdesarrollado y dependiente de fortalecer sus capacidades productivas, beneficiándose así de los denominados efectos estáticos de la integración, creación y desviación de comercio, con los cuales se logra un desarrollo regional de las economías integradas. El derecho internacional ha sufrido una evolución trascendental, particularmente con la profundización de la integración europea. La creación de instituciones supranacionales ha germinado la semilla para hablar del derecho de la integración como una rama autónoma del derecho internacional. El Tratado de Westfalia fue el que le dio el fin a la Guerra de los 30 años, lo que, además de darle fin a esta guerra, también trajo buenas cosas como la soberanía de distintos pequeños estados de Europa Central. También, desde sus distintas perspectivas y a través de la historia, tanto los liberales como los realistas han dado como conclusión que el Estado es el actor principal de las relaciones internacionales. También, luego del culmino de la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que una ONU completamente democrática habría sido como algo inválida, esto según la perspectiva de los realistas. También debemos recordar que de las negociaciones entre estados y pues los acuerdos derivados de estas no son el resultado como de una solidaridad internacional, sino de la resolución de conflictos en busca de más poder, como lo hemos visto casi siempre a través de la historia, que es lo que todos buscan, hacer crecer su poder y... Las diferentes corrientes no se ponen de acuerdo acerca del estado actual de las relaciones internacionales y mucho menos de su venir. La primera razón que explica la ausencia de acuerdos es precisamente la permanente existencia de intercambio de ideas. En la época actual, diversas corrientes, tanto las clásicas como el realismo e idealismo, como las más modernas como el federalismo, constructivismo, neofuncionalismo, transnacionalismo, etc., enfrentan retos que superan sus fundamentos epidemiológicos y metodológicos. Para corrientes como el realismo, que mantiene al Estado-nación como protagonista casi exclusivo de las relaciones internacionales, aparecen importantes procesos, ya sea como la existencia de grandes problemas globales y de dinámicas multilaterales y regionales que se han gestado para enfrentarlos. Estas que difícilmente podrían explicarse o tener respuesta desde el Estado-nación. Basta con entender el papel que está ganando la Corte Penal Internacional en el castigo de personas naturales que asumieron responsabilidades de Estado y que, estando en funciones, cometieron delitos de lesa humanidad. La capacidad que tienen las ONG de afectar las decisiones de ciertos estados en temas relacionados con el medio ambiente o derechos humanos muestra que los demás actores de las relaciones internacionales diferentes al Estado son
en ciertos escenarios, protagonistas de primera línea. El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TICs, también llamadas, es probablemente el mayor dinamizador de las relaciones entre diferentes actores no públicos en el marco internacional. También está el hecho de que las TIC amplían las posibilidades para que las empresas medianas y pequeñas se vinculen a los mercados internacionales. Incluso pueden hacerlo personas naturales que establecen todo tipo de relaciones con ciudadanos y empresas de diferentes países. Esto no solo aumenta el volumen de vínculos internacionales, sino que los hace más diversos y complejos. Pero la consecuencia fundamental de este fenómeno es que los actores privados aumentan el conocimiento y elevan sus intereses en el marco de las relaciones internacionales. Esto, que se puede entender como un cambio cuantitativo en velocidad y volumen de información, puede devenir en cambios cualitativos, ya en comunidades más comunicadas, por ende, más sensibles y vulnerables a los fenómenos internacionales. Esto, en resumen, es la dialéctica de las ciencias sociales aplicado a las relaciones internacionales. Bueno, pues a lo largo de los años han surgido distintos autores y teorías respecto a la integración regional. Hablando desde las relaciones internacionales, fue Mitrani el primero en dar sustento a las teorías de integración regional. En el periodo de entreguerras, él se ubica en una perspectiva entre idealista y federalista y asume una crítica a las corrientes que dan al Estado el rol rector de las relaciones internacionales. Para este autor, funcionalista principalmente, el Estado es incapaz de abordar todos los retos de las sociedades interdependientes del siglo XX. Desde su aporte, se rescata que ciertos entes derivados de acuerdos interestatales, lo que nos vendría refiriendo a expertos supranacionales, asumen el manejo de problemas técnicos y dejan a los estados la responsabilidad solo de lo político. Ahora, dentro de los principales aportes de su predecesor neofuncionalista Haas, se encuentra el estudio de la integración regional para poder comprender la forma y los propósitos por lo que los estados renuncian parcialmente a su condición soberana, es decir, a su autoridad, al fusionarse voluntariamente con sus vecinos regionales hasta perder ciertas cualidades que les corresponden como estado. Pero aún así, el mismo Mitrani, desde la experiencia de la integración europea, no vio una aplicación clara de las teorías funcionalistas en las relaciones internacionales. Para él, estos bloques regionales no serían etapas que evolucionarían hacia un gobierno mundial, pero como evolución del funcionalismo, en la segunda mitad del siglo aparecen los trabajos de diferentes autores que se centran más en la dimensión económica de la integración regional. Primero fue Tim Berger quien llevó la integración regional a una dimensión más autónoma con respecto a estudios macroeconómicos, y luego fueron Wiener y Palazza los que dieron mayor empuje al estudio de la integración como un objeto de las relaciones internacionales. Wiener realizó modelos matemáticos para explicar las características de las uniones aduaneras, que se diferencian de los procesos de integración menos complejos como las zonas de libre comercio o los tratados de libre comercio. Las uniones aduaneras desplazan a los estados-nación como actores de las relaciones comerciales internacionales. El aporte de Wiener va más allá de una perspectiva económica, porque las uniones aduaneras son el resultado de acuerdos que aceptan eliminar los territorios aduaneros nacionales y, en su lugar, permiten la gestión de territorios aduaneros regionales. La creación de una unión aduanera es la cesión de funciones soberanas en todos los ámbitos. Actualmente se discuten también temas ambientales, sanitarios, técnicos, culturales o de políticas laborales, no solo de comercio.
Es así como los aportes de Balassa y Weiner permiten ver la diferencia que hay entre las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras en cuanto a soberanía. Las primeras regulan las relaciones entre los países integrantes de un acuerdo comercial y las uniones aduaneras sustituyen a países signatarios en lo referente a relaciones aduaneras y comerciales con terceros países o estados. También tenemos las comunidades económicas. En este caso no solo se da la consolidación de un mercado ampliado, sino que se dan procesos de estandarización y homogeneización de políticas macroeconómicas y sectoriales. Ahora bien, la integración latinoamericana pues no es mucho más reciente que la europea. La creación de la ALALC, es decir, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, en 1960 es el inicio de los procesos integracionalistas en el hemisferio occidental. A pesar de más de medio siglo de historia integracionalista, poco es lo que se ha avanzado en materia de teoría de integración. En la integración latinoamericana también se cuenta con distintas teorías. Una de ellas sería la teoría de la dependencia, donde se diferencian los estudios de los primeros dependentistas, Frank y Marini, los cuales se apoyan más en una concepción realista, donde los países, estados del centro explotan a los de la periferia, y tenemos los trabajos de Cardoso y Faretto que van más de una perspectiva de lucha de clases. Desde la teoría del equilibrio general y con fundamentos en el librecambismo, se tiene que el comercio internacional, regido por un modelo multilateral, se aproximaría al bienestar siempre y cuando todos los países exportadores compitieran en igualdad de condiciones en los mercados externos, es decir, bajo el principio del comercio sin discriminación, la cláusula de la nación más favorecida, que se encuentra en el GATT y su predecesor, la OMC. Las teorías de Weiner sobre las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras colocan al regionalismo en un nivel subóptimo por la posibilidad de que productos elaborados de modo más eficiente, pero ubicados en terceros países, conserven la discriminación aduanera de la que se excluye a los integrantes de un acuerdo comercial regional. Sin embargo, el regionalismo promovido desde el estructuralismo cepalino asume la desviación del comercio como fuente de desarrollo. En el regionalismo abierto, en la medida que las preferencias dejan de ser exclusivas, el impacto discriminador se reduce. El regionalismo en la última década del siglo pasado tiene dos interpretaciones. La CEPAL lo ha denominado regionalismo abierto, haciendo referencia a un nuevo modelo de desarrollo en el que los procesos de industrialización regional no se apoyan en ayudas fiscales del proteccionismo, sino en oportunidades que ofrece un mundo más abierto. Y desde una perspectiva conceptual, el regionalismo abierto se caracteriza por una profundización de la integración regional, en aperturas unilaterales en cuanto a inversión y comercio con terceros países. La dinámica del regionalismo abierto se caracteriza por el débil desarrollo de las instituciones y dificultad para poder limitar entre la integración económica y política. Hay gobiernos en países como Brasil y Uruguay que cuestionan la liberalización comercial con otros países y la falta de integración latinoamericana. Y también países como Venezuela o Bolivia reclaman una ampliación más grande de la agenda integracionalista. Para Damota y Ríos, los escenarios futuros de la integración regional sudamericana dependen de la confrontación entre la agenda amplia de Venezuela en el contexto de UNASUR y el modelo neoliberal de integración que preservan países como Colombia, Chile y Perú. En el centro de la discusión, las posibilidades de concertación estarían en la verdadera capacidad de Brasil de asumir un liderazgo regional. Es así como mientras los procesos de integración latinoamericana no escalen más allá, al menos a la dimensión de uniones aduaneras, los intentos seguirán siendo fallidos como resultado de un perpetuo debate político. La soberanía en los procesos de integración regional.
Procesos de integración regional. Este nuevo fenómeno se ha dado en un contexto y bajo unas condiciones tan particulares que se ha podido reproducir teóricamente desde diversas disciplinas. El derecho, la economía o las relaciones internacionales, convirtiéndose incluso en campo de estudio de avanzados indisciplinados. El fenómeno como tal es relativamente reciente. En la literatura sobre la integración regional se combinan varias definiciones y categorías que poseen significado reconocible en diversas disciplinas, pero que se interpretan de diferente manera a la hora de hablar de integración o de cooperación internacional. La integración genera un nivel más desarrollado de organizaciones internacionales, si se le compara con las que surgen en el marco de la cooperación internacional. En el organismo multilateral no se reporta la existencia de uniones aduaneras o mercados comunes, excepto en el caso del bloqueo europeo. Los acuerdos se mueven a través de relaciones interestatales y no de supranacionales, y su dinámica se evalúa jurídicamente. Algunas de las características para entender de la integración regional y la evolución de las corrientes teóricas que se explican son: la experiencia de integración europea se ha convertido en el referente de la mayoría de los teóricos que estudian la integración regional. Es evidente un marcado énfasis economicista de corte neoliberal en el análisis de los procesos de integración, a pesar de que en la literatura especializada se reconocen otros dos modelos, el funcionalista y el de cohesión. El Estado sigue al frente de las negociaciones de los procesos de integración. Surgen diversas posturas e hipótesis acerca de la cesión o pérdida de soberanía en favor de actores supranacionales. El modelo tradicional de regionalismo cerrado, que guió a la mayoría de experiencias de integración durante poco más de 30 años, ha sido desplazado por una dinámica de regionalismo abierto. Los actuales investigadores de la integración económica en nuestra región poco se han armado con los estudios desde América Latina y sobre América Latina que se han elaborado. A pesar de que son evidentes los lazos culturales que unen a los latinoamericanos, no se evidencia que aquellos incidan efectivamente de manera positiva sobre el regionalismo. Existe una clara preocupación teórica por entender el rol que juega el Estado en la dinámica actual en los procesos de integración regional. Se asume que el ente supranacional no es un sustituto del Estado, sino un apéndice de este último. Estado o nación, materia prima para la creación de entes supranacionales. El carácter soberano de los Estados ha mutado como categoría, resultado de la evolución de los hechos y de las teorías que pretenden explicarlo. Por estas reflexiones sobre la noción de soberanía o de las dimensiones de su ejército, que se gestan grandes preguntas sobre la dinámica de la integración regional, particularmente en su etapa actual de regionalismo abierto. Un Estado-nación es entendido en su aceptación más básica como la organización política de una población culturalmente homogénea. Estas son poblaciones que viven en un territorio claramente delimitado, comparten unos valores, una historia y una lengua. Las poblaciones que tienden a ser homogéneas desarrollan entre sí las relaciones que constituyen el orden social que da identidad a la nación. Fueron la base para que surgieran naciones que luego consolidaron estados, que comenzaron a ejercer poder sobre los territorios delimitados. El Estado, para ejercer un poder soberano sobre la nación, posee una investidura que le da legitimidad, mientras que el monarca era investido de soberano por un poder que mandaba a Dios. El Estado moderno le da legitimidad a su Parlamento o Congreso a través de una ley que le reconoce como presente de totalidad de la ciudadanía. En una perspectiva marxista, las sociedades burguesas son de carácter internacional. Las burguesías nacionales surgen como grupos sociales que buscan competir por el control de los mercados, tanto doméstico como externo, ya que estos no tienen frontera en la dimensión económica de las relaciones sociales. En consecuencia, para el marxismo es claro que la burguesía se viste de nacionalismo.
e invita a arroparse bajo su capa de las diferentes clases sociales, para dar una salida de sus mercancías y salir vencedora en su competencia con la burguesía de otras nacionalidades. El papel del Estado desde una óptica funcionalista para J. A. Schumpeter, la democracia es la lucha de las élites por el voto de las masas, lo que él denominaría caudalismo competitivo. Son las masas las que eligen a sus líderes en ejércitos de proselitismo que enfrentan a diferentes representantes de las élites dominantes. Si bien las políticas de Estado pueden beneficiar a las mayorías, aquellas no tienen que ser intencionales. En otras palabras, la burguesía del marxismo o las élites del funcionalismo tienen algo en común. Cooptan el Estado para su beneficio de grupo o clase. Esto no significa otra cosa más que la muerte del contrato social de Roosevelt. La caída del modelo de planificación centralizada de la economía era suficiente argumento para deslegitimizar al Partido Comunista como líder del sistema político. Realmente lo que cambió la estructura del mapa geopolítico mundial fueron las motivaciones de élites locales devenidas en naciones. En términos generales, muchos de los territorios que luego abandonaron la Unión Rusia son multitécnicos y no estaban constituidos como estados-nación antes de los acuerdos de la Unión en 1922. Para finales del siglo XX tenían un objetivo aglutinador: asumir el pleno control que compartían obligatoriamente con las minorías rusas en sus territorios. Con la disolución de la URSS, la diáspora rusa pasó de ser representante de la mayoría étnica nacional soviética a convertirse en una importante minoría local en cada nueva nación. En consecuencia, al acabarse el régimen socialista, las élites locales requerían tomar el control político como base para asegurar su transición hacia una nueva clase social, la naciente burguesía nacional. Ello explicaría la imposición de la Unión Soviética y la creación de la mayoría de los nuevos Estado-nación, después de la disolución de aquella. La esencia de un acuerdo de integración se deriva de la renuncia voluntaria a algún grado de soberanía a cambio de unos beneficios que se obtienen como consecuencia del carácter recíproco de esta renuncia. La integración económica en su máxima expresión es la búsqueda de un desarrollo compartido a partir de la conjunción de intereses entre varias naciones. Para especificar lo que se acuerda, el tratado establece los ámbitos en los que se va a desarrollar la integración. Luego se pasa a determinar los sectores y subsectores socioeconómicos que estarán involucrados en el proceso de integración. La creación de entes supranacionales en el marco de procesos de integración regional busca controlar y reglamentar la pugna por los mercados entre los países signatarios. No bien es origen del ciudadano, sino es de los legisladores que representan la democracia de dos o más países. Los actuales procesos exitosos de integración son guiados principalmente por una dinámica económica, integración de mercados de bienes, de servicios, de capitales, etc. Los procesos de integración regional en su dimensión económica eliminan las distorsiones derivadas de la existencia de fronteras aduaneras, fiscales, administrativas, monetarias, etc. Las uniones aduaneras son el primer eslabón de una cadena en la que surge la dimensión supranacional de la integración. Los estados aceptan la creación de una aduana regional y abandonan, en favor de la unión aduanera, sus poderes nacionales en esta materia. Se delega en el ente supranacional la gestión aduanera frente a naciones no signatarias. En consecuencia, el Estado-nación deja de ser actor de negociaciones comerciales con otros países, otros bloques o incluso la Organización Mundial de Comercio. Las uniones aduaneras tienen una gran trascendencia en la construcción de las relaciones internacionales del futuro, ya que, a partir de competencias en materia de gestión del comercio, estos entes
supranacionales están tomando decisiones que involucran diversos componentes del desarrollo de una sociedad. El otro caso signativo de supranacionalidad es la creación de uniones económicas. Las uniones económicas son acuerdos de integración que buscan la homogeneización de políticas, por ejemplo, la moneda comunitaria. Hasta ahora hemos hablado de la cesión parcial de la soberanía, aunque en el lenguaje constitucional se utilizan definiciones diversas: cesión de soberanía, transferencia de soberanía o apertura de lo constitucional en favor de un ente supranacional. En todas ellas se encuentran elementos comunes de dejación desde lo nacional y ejercicio en lo supranacional. Desde la teoría general del Estado de Malthus, la idea de soberanía implica independencia con respecto a otras naciones y superioridad en el interior de la nación. La soberanía tiene una definición dual. Frente a otros estados se manifiesta la independencia para decidir, y al interior del territorio frente a su propia población se refleja en el ejercicio del poder supremo. En tal sentido, la soberanía, más que un proceso formal, es uno real. Esto significa que lo que permite definir la soberanía es el ejercicio de la misma. Por lo tanto, la creación de un ente supranacional también se puede entender como una decisión soberana, suprema e independiente, de delegar funciones en una entidad externa. La organización supranacional no existe al margen de los estados, sino como complemento de estos. Los estados se están redefiniendo en respuesta a la dinámica actual de las relaciones sociales, unas relaciones sociales en el marco de la globalización. El tema de la soberanía es un proceso de integración que no puede reducirse a la dimensión de la renuncia, sin reconocerse al mismo tiempo la de su expansión. En consecuencia, el ente supranacional es una extensión de la soberanía nacional, de diversos estados que convergen en intereses y motivo. Por lo tanto, la soberanía no se cede, se comparte de manera extendida. La globalización se entiende como tendencia a la integración cultural, social, económica, política y jurídica de los actores de las relaciones internacionales como resultado de la evolución de los diferentes intercambios comerciales, financieros, diplomáticos, militares, etc., que se realizan a nivel de la comunidad internacional. Cardona 2010. La globalización no se puede reducir a una óptica economista. Los debates al interior de los Estados-nación no se dirigen únicamente a la solución de disputas en materia de internacionalización, sino también de descentralización. Esta relación internacionalización y descentralización también da respuesta a las tendencias del capitalismo neoliberal. La globalización, resultado de la profundización de las relaciones económicas internacionales, se materializa a través de los flujos comerciales y financieros transnacionales. La descentralización en este contexto permite que las grandes firmas multinacionales lleguen con sus productos y servicios no solo a los principales ciudadanos, sino también a pueblos y zonas rurales de cada uno de los países. La cultura es la esencia de un grupo social. Es en esta compleja red que constituye a la cultura, donde se puede explicar los procesos que llevan a grupos sociales integrantes de un mismo estado a buscar más autonomía o su separación. El regionalismo como categoría histórica y el regionalismo abierto surgió en el marco de los procesos de apertura económica neoliberal que se presentan desde finales del siglo pasado. La segunda tensión es la que se deriva del carácter intergubernamental o supranacional que se pueden asumir los diferentes procesos de integración. Los procesos de integración regional son el resultado de negociaciones entre estados dinámicos que viven en una ebullición interna en la cual se redefinen a sí mismos de manera permanente, a la vez que acuerdan las funciones soberanas que cederán a los entes supranacionales. La descentralización es un proceso de
reordenamiento y redefinición de las instituciones que ostenta el poder soberano dentro de la nación. El surgimiento de las organizaciones supranacionales tiene a reconocerse como proceso de cesión parcial de soberanía. Los estados, al delegar funciones al ente supranacional, estarían extendiendo sus potestades, no cediéndolas. El derecho y la integración económica. Primero hablemos del derecho como entidad reguladora de las relaciones económicas. La legislación forma parte de las realidades sociales y estandariza los patrones de comportamiento. Igualmente, las relaciones económicas en el marco de los tratados de integración regional no las desarrollan los estados, son materializadas por las personas naturales y jurídicas. El Estado no solamente interviene en las fallas de mercado como sujeto de relaciones políticas y económicas, además trata de cubrir esas fallas y también induce a este de acuerdo a intereses de la racionalidad política que le es característica. Es a través del sistema político, elecciones, que los individuos inducen al Estado para que sus decisiones de racionalidad política se acojan a intereses económicos de ciertos grupos de individuos en particular. Los procesos de integración económica se fundamentan en normas que irradian a los países integrantes del bloque. Por lo anterior, es la reglamentación doméstica de los estados la que hace que los procesos de integración regional incidan sobre las decisiones económicas de los individuos y de las empresas. Los procesos de integración regionales no existen de manera autónoma. Por encima de ellos se encuentra el sistema multilateral de comercio, el cual los considera como legítimas excepciones a su principio globalizador. A pesar de la existencia de normas regionales o multilaterales, es la legislación doméstica la que en últimas tiene que asegurar que se puedan materializar los acuerdos. En la medida que la legislación modela las relaciones comerciales, es necesario entender que con el desarrollo de la ciencia y de la técnica, los mercados se transforman, lo que da origen a nuevas relaciones comerciales, que se dinamizan y exigen en consecuencia que la legislación se adecue y regule cada nueva realidad. El derecho no es la negación de la libertad. Por el contrario, se desarrolla el sistema normativo para asegurarse que intereses privados no manipulen al mercado libre. Un ejemplo de lo anterior serían las leyes antimonopolios. La ley existe para asegurar que se cumpla la libertad de mercados en este caso. Ahora profundicemos un poco más en las técnicas jurídicas para creación de normas en un acuerdo regional. Para la creación de normas que tengan vigencia en un tratado se puede recurrir a tres técnicas posibles. La primera es la creación de derecho al interior de un tratado ya existente. La segunda es la anexión de tratado original de una nueva forma. Para la creación de normas que tengan vigencia en un tratado se puede recurrir a tres técnicas posibles. La primera es la creación de derecho al interior de un tratado ya existente. La segunda es la anexión al tratado original de una nueva norma. Y la tercera es la combinación de las dos anteriores. Ahora hablemos de cada una. Hablemos de la primera, la creación de derecho al interior de un tratado ya existente. Esta es posible cuando se crean organismos empoderados para aprobar la implementación de nuevas normas en el marco de acuerdos preexistentes. Este puede ser el caso de la creación de una unión aduanera a partir de acuerdos preexistentes. Esta solo es viable cuando se instituyen órganos con capacidad de creación autónoma de derecho. Este camino fue el escogido por la Comunidad Andina de Naciones, CAN, para avanzar en la creación de su unión aduanera. La segunda es la anexión de una nueva norma al tratado original. Esta es aquel que implica la firma de un nuevo acuerdo. Esta opción es estable y muy confiable, aunque mucho más compleja, ya que implica un mayor debate político en cada nación y la nueva aprobación a través del sistema legislativo de cada uno de los países. En lo que respecta a este tema de la creación de normas, pesa mucho lo referente a la conformación de los órganos conjuntos, supranacionales, a los que se les delegue la autonomía en la creación de derecho. Sin embargo, en todas las técnicas de creación de derecho, la fundación de una unión aduanera puede darse gradualmente. Primero, se define un arancel externo mínimo común. Esto permite que cada país, al ritmo que desea hacerlo, acerque sus aranceles al mínimo aprobado y así crear las condiciones para el AEC. Cuando se armonice el arancel, entonces se puede aprobar el Código Aduanero Regional. La integración latinoamericana tiene ya casi medio siglo de evolución, desde 1960, pero sus instituciones aún son frágiles y la CAN no es la excepción.
Pareciera que los líderes de la región aún no perciben en estos procesos un motor para el desarrollo. Es por ello que los avances más evidentes se aproximan más a una zona de libre comercio que a una unión aduanera. Estos caminos o técnicas para la creación de normas en procesos de reglamentación de comercio han sido aplicados indiscriminadamente, tanto en los tratados de integración regional como en el marco de la OMC. El ingreso de Hungría a la Unión Europea es el resultado de un acuerdo entre el primero y cada uno de los países integrantes del bloque europeo. La aprobación de la zona de libre comercio entre la Unión Europea y México se hizo bajo el esquema de creación autónoma de derecho en el segundo nivel. Un último punto importante con respecto a la creación de derecho en el segundo nivel, a través de los órganos de creación autónoma de normas, es la aplicación final de las normas. No todos los órganos internos de los tratados regionales tienen autonomía para crear normas. Pero, cuando los órganos autorizados para la creación autónoma de derecho operan, entonces el siguiente paso importante es la implementación de normas internas en cada país para materializar la norma creada supranacionalmente. En el caso de la Unión Europea, aunque se defina una fecha límite para la implementación de normatividad doméstica en cada uno de los países de la Unión, cuando un país crea la norma interna que da respuesta al requerimiento de la directriz comunitaria, entonces para ese país la norma ya queda vigente. En el caso de otros bloques o tratados de integración, se aprueban fechas límites para la implementación de las normas internas, pero la reglamentación supranacional solo entra en vigencia cuando la totalidad de los países aprueban sus respectivas normas internas. Tal es el caso de Mercosur. Si un acuerdo determinado aprueba una nueva norma de carácter supranacional y se establecen plazos para que los países adecúen la legislación doméstica a la nueva normatividad, pero alguno de los integrantes incumple dichos plazos, los ciudadanos afectados pueden recurrir a los tribunales nacionales o comunitarios para demandar los daños ocasionados por el Estado negligente. La posibilidad de que un ciudadano pueda reclamar la violación de los acuerdos de integración por parte de un Estado en particular depende de un conjunto de factores como son la madurez jurídica del Tratado de Integración Comercial, que evidentemente la política de cada país haya delegado de manera efectiva en los órganos de gobierno supranacionales la autoridad para crear y ejercer derecho, la mayor o menor complejidad jurídica del caso y que éste no se halle asociado a crisis de carácter político, y por último, la magnitud del daño, la posibilidad de incurrir en costos de abogados y de procedimientos judiciales hace que los reclamos únicamente se presenten en casos de significativo impacto económico.